Estáis escuchando Radio Culé, tu canal del Barça. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el partido de Champions que jugó el Barça el pasado miércoles contra el Nápoles. Partido donde se jugó en el Diego Armando Maradona, el estadio del Nápoles. Bueno, bajo mi punto de vista, el Barça hace un partido serio contra el Nápoles, lo cual esto se puede interpretar de dos maneras. O bien que para la historia del Barça, para lo que está acostumbrado el culé, el hacer simplemente un partido serio contra el Nápoles a lo mejor se queda un poco corto, y teniendo en cuenta que el resultado es 1-1, o bien podemos considerar que es una buena noticia el hecho de haber hecho un partido serio contra el Nápoles, teniendo en cuenta de dónde viene el Barça estos últimos años y teniendo en cuenta sobre todo la temporada un tanto irregular que está teniendo el Barça esta temporada, ¿no? Entonces yo lo voy a ver de esta segunda manera. Yo lo voy a ver como una noticia buena, que el Barça haya sido capaz de hacer un partido serio contra el Nápoles en unos octavos de Champions en su campo. Detalle para mí importante, en su campo. Oye, para mí esto es una buena noticia, teniendo en cuenta la temporada que estaba haciendo el Barça. Porque para la temporada que está haciendo el Barça, teniendo en cuenta que hace poco en la Supercopa de España recibió un 4-0 en el Madrid, yo considero que esto es una buena noticia. Y además voy a insistir, como yo comento en otros vídeos, para mí estamos en la etapa de un Barça cholista, un Barça en construcción, un Barça donde la excelencia todavía no ha llegado, donde jugadores como Pedri, como Lamine Yamal, todavía son demasiado jóvenes para que conviertan a este equipo en un equipo super top, super élite. Todavía no estamos en ese punto. El Barça todavía es un equipo que sí, que va por el buen camino, pero que sigue estando en construcción. Y va a tardar de años para llegar a ese punto de super élite, super excelencia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y teniendo en cuenta que este año, por lo que sea, el Barça le estaba costando ser regular durante la temporada, pues oye, el hecho de plantar cara contra el Nápoles en su casa en unos octavos de Champions, para mí es buena noticia. Que en unos octavos de Champions todos los equipos van a muerte ya. Esto no es como en la Liga, que un equipo se relaja y tal. No, en la Champions todo el mundo va a muerte y ahí el Barça da la cara. Entonces para mí es buena noticia. Ahora bien, dicho que esto para mí es una buena noticia, que el Barça haya sido capaz de sacar un empate ahí, e incluso habiéndolo merecido ganar. Incluso habiéndolo merecido ganar, porque además la primera media hora que hace el Barça es una media hora bastante buena, pero que bastante buena. Luego el resto del partido, pues bueno, luces y sombras, que ahora voy a comentar, ¿no? Pero la primera media hora del Barça muy buena, y el resto del partido, pues bueno, luces y sombras. Tampoco significa que el Nápoles hiciese un mejor partido durante los otros minutos. Pero sí que es verdad que la primera media hora el Barça lo hace muy bien, y luego los otros minutos pues va por momentos. Un momento un poco más el Barça, otro momento un poco mejor el Nápoles y así. Pero en términos generales, un resultado justo hubiese sido quizás un 1-0 o un 2-1 a favor del Barça. Esto hubiese sido incluso un resultado justo. Así que por eso yo digo que yo me doy por satisfecho con el partido que ha hecho el Barça. Y el empate para mí no hace justicia al partido que hizo el Barça. Aunque tengo que decir que un empate en casa del Nápoles para mí también es un buen resultado, porque ahora la vuelta se tiene que jugar en Barcelona, con el público del Barça a favor. Entonces para mí el Barça tiene más probabilidades de pasar contra el Nápoles por el mero hecho de que ahora va a jugar la vuelta en su casa. Y esto que vaya por delante. Entonces, el partido en general, satisfecho como culé. Y teniendo en cuenta además que el Barça ahora mismo no está en una situación para tirar cohetes. Entonces, por mí, todo perfecto. Ahora bien, vamos a comentar las cosas que yo he visto que le sigue faltando al Barça.
Y lo primero y más evidente, bajo mi punto de vista, que yo quiero comentar, es el tema del físico. Que yo vuelvo a insistir. O sea, no quiero decir con esto que el Barça esté mal preparado físicamente. Pero claro, la sensación que yo tengo es que sin estar tampoco mal preparado físicamente, porque mal preparados tampoco lo veo yo. Yo creo que el Barça está lo suficientemente preparado físicamente como para poder para poder dar la cara contra el Nápoles, por ejemplo. Pero sí que es verdad que para mí me sigue faltando un punto de intensidad física. Porque además esto lo he visto. Claro, esto se puede decir también, claro, que esto es culpa de Xavi, que tardó mucho en hacer los cambios. Y es verdad, que esto también lo voy a comentar después, ¿no? Pero para mí, el Barça ya empieza a estar asfixiado. Para mí el Barça ya empieza a estar asfixiado ya incluso antes de terminar la primera parte. Yo me acuerdo de ver a Cancelo ya en el minuto 40 de la primera parte, que yo ya estaba viendo a Cancelo estar cansado. Ya ver, y los jugadores ya, claro, 40 minutos ya es tiempo, ¿no? Pero, joder, un futbolista profesional que ya esté cansado al minuto 40, pues hombre, no es lo ideal. No es lo ideal, vamos a dejarlo ahí. Entonces, claro, para mí, yo la sensación que he tenido es que ya el Barça, ya en el minuto 40 de la primera parte, ya se está empezando a cansar. Y para mí, pues oye, para mí, sinceramente, sin ser tampoco una mala noticia, porque yo considero que el Barça aún así el Barça, desde un punto de vista físico, está lo suficientemente preparado como para poder dar la cara contra el Nápoles, pero sí que considero que le falta. Que le falta sobre todo si quieres ganar la Champions, que es a lo que voy. Y al final, teniendo en cuenta que yo, como culé, lo que quiero es que el Barça sea lo mejor posible. Pues claro, si yo quiero que el Barça sea lo mejor posible, pues considero que en el tema físico, yo creo que a lo mejor tendría que estar mejor preparado. Y esto lo relaciono con un vídeo anterior que he hecho, con el tema de Hansi Flick, donde yo considero que, puestos a que Xavi se va, que para mí Xavi, lo suyo es que se quedase, pero puestos a que Xavi se va, pues para mí el entrenador adecuado para el Barça es Hansi Flick. Porque por un lado, desde un punto de vista de tácticas, es un entrenador parecido al estilo Barça, y luego, por el tema de la preparación física, que yo creo que Hansi Flick es un entrenador que se toma muy en serio la preparación física. Muy en serio. Entonces, porque Hansi Flick fue el entrenador del Bayern, del Sextete, que cualquiera que haya visto un poco de fútbol sabrá que aquel Bayern iban como aviones, de lo poderosos que eran físicamente. Entonces, lo que quiero decir es que Hansi Flick para mí es el entrenador adecuado para esto, para la preparación física. Y claro, yo viendo el partido contra el Nápoles, habiendo hecho un partido serio del Barça, pero a mí la sensación que se me queda es, joder, si el Barça tuviese un puntito más de resistencia física, si tuviese un puntito más de velocidad, si tuviese un puntito más de agresividad mental, un puntito más de fuerza, si tuviese eso un pelín más potenciado, pues oye, es que a lo mejor termina ganando el partido, pero de sobras además. Y sin embargo, la sensación que me queda es, vale, Barça ha dado la cara, ha hecho un mejor partido que el Nápoles, incluso se ha merecido ganar, pero para mí le ha faltado un punto de contundencia. Y claro, a mí esto pues me da pena, porque yo al final quiero que el Barça sea lo mejor posible. Y desde luego, estar mal preparado físicamente no ayuda. A ver, mal preparado no, voy a insistir. Para mí el Barça tampoco esté mal preparado. Pero digamos que si tuviese yo que poner una nota del 1 al 10, pues a lo mejor el nivel físico del Barça es un 7. Y claro, si estamos hablando de un equipo en teoría élite, top europeo, pues para mí lo ideal sería que el Barça tuviese una condición física por lo menos de 8,5. Ya no te digo de 9 de 10, pero sí una condición física de 8,5. Entonces, esto es para mí el principal punto que yo quiero comentar del Barça, de lo que le ha faltado.
Luego, por otro lado, el tema de los cambios de Xavi, que se ha comentado mucho últimamente. Y la verdad es verdad que Xavi tarda mucho en hacer los cambios. Pues claro, yo digo que el Barça le falta condición física. Pero claro, es que si no hace los cambios, tampoco ayudas a que el equipo esté fresco. Y en ese sentido, pues oye, Xavi tiene la culpa. Las cosas como son. También tengo que decir que esto para mí no es nuevo. O sea, para mí Xavi es un entrenador que para mí es bueno como entrenador de equipo. Pero sí que es verdad que el tema de los cambios durante el partido, yo no sé por qué, pero en el tema de los cambios es un entrenador que no lo hace demasiado bien, la verdad. O sea, es un entrenador que en el mejor de los casos hace que el equipo siga en la línea que estaba antes, pero no es un entrenador que consiga darle la tecla y haga los cambios adecuados para que el equipo vaya a mejor en la segunda parte después de los cambios. Y para mí, en fin, no voy a decir que es un problemón, pero es algo que para mí le penaliza, porque además muchos partidos se deciden en la segunda parte después de los cambios, además. Porque al final los cambios te sirven para o bien revolucionar el partido, o bien para amarrar el partido. Y Xavi muchas veces para mí hace cambios que en vez de ayudar lo que hacen es perjudicar al equipo. Y en este último partido contra el Nápoles ya directamente lo que hace es, claro, no hace ningún cambio. Imagino que por miedo a fastidiar el partido a lo mejor, pero es que tampoco esa es la solución, porque entonces los jugadores acaban reventados. Y para mí se equivoca el hacer los cambios tan tarde. Entonces, esto es otro punto a comentar. Y el último punto que voy a comentar, que esto luego lo comentaré en otro vídeo aparte, pero ya voy a empezar a tratar este asunto aquí, y es que para mí yo considero que el equipo, si bien desde un punto de vista de juego, yo creo que se ve que el equipo tiene una cierta idea de juego, ¿no? Y más o menos el equipo sabe a lo que quiere jugar y tienen preparados ciertos movimientos y tal y cual, pero yo lo que veo a veces es que al equipo le falta interpretación de partido, ¿no? Que esto se refleja en quizás en momentos que el Barça a lo mejor se precipita demasiado con la pelota, cuando deberían de retenerla un poco más. O al revés, momentos que retienen demasiado la pelota y deberían de dar un puntito más de velocidad y de verticalidad al juego. Depende, ¿no? Se trata de un punto medio, pero básicamente yo creo que, y esto lo llevo también viendo casi toda la temporada, es que al Barça le falta interpretación de juego durante el partido, porque hay momentos que interesa acelerar el juego, otros momentos justo lo contrario, hay otros momentos que lo que interesa es retener el juego, ¿no? Y yo eso lo noto, porque además yo noto sobre todo cuando lo noto es cuando el Barça a veces se precipita con la pelota. Es que hay un montón de momentos que el Barça se precipita un montón de veces con la pelota y terminan perdiendo la pelota de manera tonta, porque simplemente con que dijesen un poco de pausa, vamos a tener la pelota, vamos, yo creo que con eso el Barça ganaría muchísimos puntos como equipo, ¿no? Básicamente, de juego, en fin, al fin y al cabo. Y sin embargo el Barça muchas veces se precipita con la pelota, pero yo creo que es por una falta de interpretación de juego, una falta de saber qué es lo que necesita cada momento del partido. Y yo esto lo comentaré más a fondo en un vídeo aparte, pero claro, yo creo que esta interpretación de partido, yo creo que a lo mejor la hacía sobre todo Busquets el año pasado también, ¿no? Busquets era clave en defensa, pero también era clave a la hora de repartir el juego. Y claro, el otro día me puse a reflexionar, incluso antes del partido de Champions, y realmente me di cuenta que el Barça en realidad, en el centro del campo, sí, tiene talento y tiene peloteros, que si Pedri, que si Frenkie de Jong, que si Gundogan, y todos estos jugadores además tienen luego además una cierta inteligencia sobre el juego, ¿no? Y tienen visión de juego y saben cómo colocarse y saben cómo crear juego y tal, ¿no? Que no solo es que tienen buena técnica con la pelota, es más que eso, ¿no? Son jugadores inteligentes, con visión de juego y tal.
Pero es verdad que yo creo que el Barça, desde la marcha de Busquets, yo sé que Busquets tampoco... Claro, es lo que voy a comentar ahora. Pero yo creo que el Barça, desde la marcha de Busquets, ahora mismo no tiene un jugador que sepa realmente interpretar el juego. Y para mí interpretar el juego consiste pues en leer lo que necesita cada jugada. Y digamos que es el típico jugador cuya principal virtud es distribuir la pelota, que es a lo que voy. Por ejemplo, lo que hacía el mismo Xavi Hernández en el Barça, que su principal virtud era el cómo distribuía el juego. O por ejemplo Toni Kroos, que también es un jugador que su principal virtud es cómo distribuye el juego. O Xabi Alonso, era un jugador que también su principal virtud es cómo distribuye el juego. Y Kimmich también, ¿no? Que es un jugador cuya principal virtud es cómo distribuye el juego. Pues para mí al Barça le falta eso. Le falta un jugador así. Y Busquets, el año pasado, para mí era el jugador que te hacía esa función de interpretación y además te distribuía el juego. Y este año el Barça, la distribución de juego consiste un poco en la cooperación de todos los jugadores, pero realmente no hay un jugador que sea como esa especie de entrenador sobre el campo, por así decirlo. No existe ese jugador. No existe un jugador que se dedique única y exclusivamente a repartir la pelota por el campo. No existe. Lo que existe son peloteros, jugadores que te generan peligro, que te crean juego también, pero no es lo mismo crear juego que organizar el juego. No es lo mismo, porque crear juego, bajo mi punto de vista, es sobre todo de cara a generar peligro, ¿vale? Y de intentar mover el juego de alguna manera, pero organizar el juego yo lo considero más como el distribuir de manera adecuada la pelota e inclusive también ordenar sobre los demás jugadores. Es decir, oye, tú aquí, oye, tú allá, oye, si tú tienes la pelota, haz esto. O sea, falta un jugador así, un jugador que te organice el equipo y que te organice el juego. Y claro, al final, quieras o no, la principal manera de organizar el juego es, por un lado, hablando y ordenando sobre los jugadores, pero además es luego, sobre todo, pasando la pelota. Es decir, que tu principal virtud sea el entendimiento del juego y luego además el pase continuo. Puedo insistir, caso Toni Kroos. Toni Kroos, ¿qué hace? Pasar, pasar y pasar. Xavi Hernández, ¿qué es lo que hace? Pasar, pasar y pasar. Xabi Alonso, ¿qué es lo que hacía? Pasar, pasar y pasar. O sea, no son jugadores que destacan por su regate o por su chute de cara a portería o porque sean unos magos en el centro del campo. Son jugadores que su principal virtud es pasar la pelota continuamente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es distribuir el juego. Y distribuyen el juego además de manera inteligente, porque interpreta bien el juego. Lo interpretan muy bien. Y el Barça, yo creo que el jugador que mejor hacía esa función era Busquets. Y a día de hoy, claro, no hay un jugador así. O sea, voy a insistir, Pedri, su principal virtud es en realidad la de crear juego, la de ser un mago, la de generar peligro. Gundogan, 3/4 de lo mismo. Y Frenkie de Jong, que sí que es verdad que juega más desde la base, centro del campo, pero Frenkie de Jong en realidad su estilo de juego es también la de generar peligro y de conducir siempre la pelota. Eso, en realidad es justo lo contrario. Frenkie de Jong no te distribuye el juego. Frenkie de Jong te conduce la pelota para también crear juego. Pero en realidad no existe un jugador cuya principal función y cuya principal virtud sea la distribución de juego. Y yo creo que eso contra el Nápoles se nota. Se nota porque hay muchos momentos donde el Barça malinterpreta el partido. Y para mí hay sobre todo muchos momentos que el Barça regala la pelota al Nápoles por una mala interpretación del juego. Porque al final, si miráis la estadística,
el Barça solo tiene un 51% de la posesión de la pelota. Y esto significa que el Barça no ha interpretado bien desde el punto de vista de la posesión. Y esto es por lo que yo digo, porque yo considero que al Barça le falta interpretación del juego. Y esta interpretación del juego se consigue, yo creo, teniendo a jugadores cuya principal virtud sea la distribución del juego. Por eso, también es verdad que a lo mejor el fichaje de Kimmich, que ya veremos si se hace, que es muy complicado, pero es verdad que un jugador como Kimmich vendría bien al Barça. ¿Por qué? Porque es un jugador que su principal virtud precisamente es la distribución del juego y la interpretación del juego. Y al Barça le falta jugadores así, no le falta peloteros en realidad. Le falta jugadores que sean una especie de entrenador sobre el campo. Se puede decir así, una especie de entrenador sobre el campo. Y el Barça para mí contra el Nápoles, yo personalmente, yo veo que a veces le faltó eso, un poco de interpretación. Y entonces, para terminar de concluir el vídeo, yo considero que el Barça no remata contra el Nápoles por un conjunto de estos factores que yo he nombrado, ¿no? Yo creo que al Barça le ha faltado un poco de fondo físico, que con un poco de fondo físico hubiesen rematado el partido. Xavi no acierta con los cambios porque lo hace muy tarde. Y luego además tema de interpretación del juego, que yo creo que al Barça, por mucho que entrene y por mucho que traigas aquí incluso al mejor entrenador de la historia, yo creo que al Barça lo que le falta además es un jugador que interprete el juego. Entonces, la conclusión que yo llego es que el Barça en Champions puede llegar a ofrecer un buen nivel, pero es un equipo que le faltan cosas. Y para ganar la Champions yo lo veo muy complicado para que el Barça gane la Champions, porque yo considero que para ganar la Champions tienes que ser un equipo muy completo, que haga bien muchas cosas. Pero si digo mucho, es muchas cosas. Y claro, el Barça hace cosas bien, pero hace otras cosas, no voy a decir que mal, pero donde todavía existe mucho margen de mejora. Tiene todavía cosas a mejorar. Entonces, claro, si el ganador de la Champions tiene que ser en teoría un nivel 9 de 1 sobre 10, pues el Barça todavía está en un 7 o 7,5, depende del partido, ¿no? Y esta es lo que yo considero el Barça y la conclusión que yo saco con respecto al partido en Nápoles. Yo creo que el Barça llegará a cuartos y en función de a quién le toque y en función de la suerte, pues a lo mejor ya llega a semifinales, pero como mucho está ahí hasta las semifinales. Porque, por ejemplo, Manchester City sí tiene estrategas. O sea, no me voy a desviar del tema. O sea, lo que quiero decir es que el Manchester City, incluso el Real Madrid en esta temporada, o sea, yo considero que hay equipos que están más hechos que el Barça. Muchísimo más hechos. Entonces, que tampoco digo que estén a años luz, pero tienen digamos que están un par de puntitos por encima del Barça. Entonces, yo creo que el Barça este año no ganará la Champions, pero bueno, con un poco de suerte puede hacer un papel decente, que para los años que viene de tener el Barça, yo considero que hacer un papel decente ya es algo. Así que bueno. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es mi conclusión. Y ya está. Sé que subo el vídeo tarde, pero bueno, es que no he podido sacar más tiempo. Así que nada, darle like, suscribíos y comentad en la caja de comentarios y nada más. Visca Barça.